Hoy tenemos un resumen cargado de sorpresa porque una serie acaba de romper récord histórico de audiencia en Turquía. Una inesperada relación familiar entre dos famosos actores salió a la luz. Halit Ergenç y Meryem Uzerli volvieron a unirse para un proyecto que ya está dando mucho de qué hablar. Y además veremos el beso que terminó con una protagonista desmayada y que provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. Así que acomódense, dejen su like, suscríbanse si aún no lo han hecho y vamos a comenzar con todas las noticias del espectáculo turco. Y seguimos con una noticia que está dando muchísimo de qué hablar entre los fans de las series turcas, porque los protagonistas son nada más y nada menos que Hafsanur Sancakutay y Kubilay Aka. Como muchos recordarán, la relación entre ambos terminó de manera bastante inesperada en el pasado mes de febrero. La ruptura quedó prácticamente confirmada cuando dejaron de seguirse en Instagram y además eliminaron fotos que tenían juntos, una señal que ya conocemos muy bien en el mundo de las celebridades. Lo curioso es que mientras muchos todavía se estaban asimilando la separación, llega una sorpresa que nadie vio venir. Los ex novios fueron elegidos como pareja protagonista de una nueva serie de ATV titulada Merjan Koç, convirtiéndose nuevamente en compañeros de trabajo frente a las cámaras. Y cuando pensábamos que la historia terminaba ahí, apareció un nuevo capítulo. Según informó la cuenta del espectáculo, Gossip Pasta, Hafsanur y Kubilay fueron vistos recientemente pasando tiempo juntos en la ciudad de Mersin, donde se están realizando preparativos relacionados con la nueva producción. Por supuesto, la noticia no tardó en revolucionar las redes sociales, preguntándose si ese reencuentro podría significar algo más que una simple relación profesional, si habrá una reconciliación en camino. Simplemente están compartiendo tiempo como compañeros de trabajo antes del inicio de las grabaciones. Por el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre el tema, así que todas las teorías siguen siendo simplemente especulaciones o teorías, como se dicen. Lo que sí es cierto es que la química entre Hafsanur Sancakutay y Kubilay Aka siempre ha llamado la atención y ahora que volverán a compartir protagonismo en Merjan Koç, las miradas están puestas sobre ellos más que nunca. Pero díganme ¿ustedes creen que estamos ante una posible reconciliación o simplemente dos ex que mantienen una buena relación profesional? Los leo en los comentarios. Y bueno, mi gente, vamos con una noticia que ha explotado por completo en el mundo de la farándula turca y que tiene a los seguidores de Tashayat Budeniz hablando de una posible historia de amor y hasta de una supuesta infidelidad. Los protagonistas de este tremendo revuelo son Ali Oner y Zeynep Altigan, quienes dan vidas a Gökhan y Fadime en la popular serie. Desde hace meses los rumores de romance entre ellos venían circulando por redes sociales, pero había un detalle importante: Ali Oner estaba comprometido con Livanur Aydin, por lo que muchos consideraban que aquellas especulaciones no tenían fundamento. Sin embargo, todo cambió durante la fiesta del final de temporada de la serie. En el evento comenzaron a circular imágenes de Ali Oner y Zeynep Altigan compartiendo momentos muy cercanos y cómplices. Las fotografías rápidamente se hicieron virales y desataron una auténtica tormenta en redes sociales. Pero el verdadero bombazo llegó cuando Livanur Aydin, la ex prometida del actor, rompió el silencio. Aunque no mencionó directamente una infidelidad, sus declaraciones fueron interpretadas por muchos seguidores como una clara insinuación de que habría sido traicionada durante la relación. Como era de esperarse, las críticas y especulaciones no tardaron en multiplicarse y todos estaban esperando la reacción del actor Ali Oner, y finalmente llegó. El actor decidió hablar por primera vez sobre la polémica y confirmó oficialmente que sí mantiene una relación sentimental con Zeynep Altigan. Pero eso no fue todo. Ali aseguró que su romance con la actriz comenzó después de que su compromiso con Livanur Aydin hubiera terminado. Según sus palabras, la relación anterior ya había llegado a su fin antes de que surgiera cualquier acercamiento amoroso con su compañera de reparto. En el extenso mensaje que compartió el actor, explicó que no le resulta fácil exponer su vida privada públicamente, especialmente cuando hay personas importantes involucradas. También destacó que siente respeto por su relación pasada y que nunca intentaría
restarle valor a los años compartidos. Sobre Zeynep Altigán, Ali comentó que todo comenzó de manera natural mientras trabajaban juntos en el mismo set. Según él, primero nació una amistad basada en la confianza y con el paso del tiempo esa conexión fue transformándose en algo más profundo. Además, aseguró que intentaron mantener la relación lejos de los reflectores y proteger su privacidad mientras las cosas avanzaban entre ellos. Por ahora, la gran incógnita sigue siendo la misma. ¿La historia ocurrió realmente después de la ruptura o había sentimientos mucho antes de que terminara el compromiso? Qué fuerte todo esto. Lo cierto es que la confirmación oficial ya está sobre la mesa y Ali Oner y Zeynep Altigán se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento en Turquía. Y ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en la versión que dio Ali Oner o piensan que esta historia todavía tiene capítulos por descubrir? Y seguimos con una polémica que no deja de crecer y que está poniendo a una de las series más esperadas del verano en el centro de la crítica. Hablamos de Amor Posible, la nueva apuesta de Show TV protagonizada por Ayşin Turan, Ekin Koç y Feyyaz Şerifoglu. Una producción que prometía generar conversación por su historia romántica, pero que está dando de qué hablar por una razón muy diferente, y es que la serie vuelve a estar envuelta en un escándalo relacionado con su cartel promocional. Como saben, hace apenas unos días el primer póster oficial de Amor Posible fue criticado bastante duro por usuarios de redes sociales, quienes señalaron un gran parecido con la popular serie de Netflix Emily en París. La comparación se volvió viral y la producción terminó lanzando un nuevo cartel promocional para intentar apagar la polémica, pero parece que el remedio no salió como esperaban. Resulta que apenas se publicó el segundo afiche, los internautas más observadores comenzaron a encontrar nuevas similitudes. Esta vez muchos usuarios señalaron que el diseño les recuerda bastante al famoso póster de la película, creo que Bridget Jones' Diario. El diario de Bridget, creo que así se titula en español, estrenada en el 2001. Sí, la nueva imagen promocional también ha sido acusada de ser una copia. Las comparaciones no tardaron en inundar las redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron ambas imágenes lado a lado, destacando el parecido en la composición, las poses de los personajes e incluso en la distribución visual de los elementos del cartel. Lo más llamativo es que la producción intentó solucionar una polémica y terminó generando otra completamente nueva. Por el momento, ni Show TV ni los responsables de la campaña promocional han respondido públicamente a las críticas, por lo que las acusaciones siguen alimentando el debate entre los seguidores de las series turcas. Mientras tanto, muchos fanáticos se preguntan cómo una producción tan esperada ha terminado siendo noticia más por sus afiches que por su historia. Si pensaban que Tashayat Boudeni se iba a despedir tranquilamente hasta la próxima temporada, les aviso que los guionistas tenían otros planes, porque el final de temporada nos dejó con el corazón en la mano y una pregunta que tiene a todo el mundo preguntándose y perdiendo la cabeza. Pero antes de llegar al drama, hubo un momento que hizo muy feliz a los seguidores de la serie. Después de 20 años de espera, obstáculos, separaciones y sufrimiento, finalmente Esme y Adil lograron casarse, una escena que muchos fans llevaban muchísimo tiempo esperando y que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de toda la temporada. Y aquí viene un detalle muy curioso que sorprendió a los espectadores. La persona encargada de celebrar la boda no fue un actor. Resulta que quien ofició el matrimonio dentro de la serie fue el verdadero alcalde de Surmene. Hüseyin Azizoglu, quien apareció como invitado especial para unir oficialmente a Esme y Adil en matrimonio. Incluso después de la emisión del episodio, el alcalde compartió fotografías junto a Deniz Baysal y Ulaş Tunastepet en sus redes sociales y les deseó felicidad a los recién casados en la ficción. Pero cuando todos pensaban que la noche terminaría con alegría, llegó el golpe más duro de la temporada. En los últimos minutos del episodio, Timur Volkov secuestró a Esme, Eleni, Fadime y obligó a Adil a tomar una decisión imposible, elegir solamente a una de ellas para salvarla. Sí, mi gente, una sola. La tensión fue aumentando segundo a segundo mientras Adil intentaba enfrentar la peor decisión de su vida y justo cuando parecía que íbamos a descubrir la respuesta, el episodio terminó. Los guionistas cortaron la escena sin revelar a quién eligió Adil, dejando a millones de espectadores completamente impactados. Como era de esperarse, las redes sociales se explotaron inmediatamente con teorías de todo tipo. Algunos fans creen que Adil eligió a Esme, ya que se acababan de casar.
y sería la decisión más lógica desde el punto de vista emocional. Otros están convencidos de que la elegida fue Fátima, argumentando que Adil podría haber pensado que Esme tendría más posibilidad de resistir mientras intentaba salvar a alguien más vulnerable. Y también hay quienes aseguran que la serie podría sorprender a todos con Eleni, generando un giro inesperado para la próxima temporada. Por ahora, la producción mantiene el secreto bajo llave y los seguidores tendrán que esperar para descubrir qué ocurrió realmente. Pero les pregunto, si fueran Adil y si estuvieran en esa situación imposible, ¿a quién ustedes creen que eligió para salvar? ¿A su hija, a su hermana o a su mujer? Los leo ahí en los comentarios porque esto está intenso. Y bueno, les traigo una noticia que seguramente va a emocionar a muchísimos fans de las producciones turcas, porque dos estrellas más queridas de Turquía vuelven a compartir proyecto después de mucho tiempo. Sí, me imagino que ya saben que estestamos hablando de Halide Ergen y Meryem Uzerli, quienes se han reunido para protagonizar la película In Rosta Bahar, una producción que ya está despertando muchísima curiosidad entre los seguidores del cine turco. Y es que recientemente los actores se reunieron para realizar la sección fotográfica oficial del póster de la película, una señal de que cada vez falta menos para que el proyecto llegue al público. Las grabaciones ya fueron completadas, en Gökçeada creo, una isla conocida por sus impresionantes paisajes naturales, su riqueza cultural y una atmósfera única, elementos que tendrán un papel muy importante dentro de la historia. Las imágenes captadas durante la sesión promocional muestran a Halide Ergen y Meryem Uzerli trabajando juntos nuevamente para dar vida al universo visual de la película. Algo que ya tiene muy emocionado a los fanáticos de ambos actores. En cuanto a la trama de In Rosta Bahar, nos contará la historia de dos personas cuya vida se cruzan en la isla de Imroz. Ambos personajes deberán enfrentarse a situaciones de su pasado, heridas que todavía no han logrado cerrar. A medida que avanzan los acontecimientos, los protagonistas emprenderán un viaje personal que podría cambiar sus vidas para siempre, mientras intentan descubrir si realmente existe una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. Y aquí viene la gran pregunta que plantea la película: ¿puede el amor volver a florecer cuando parecía que todo estaba perdido? La combinación de una historia cargada de emociones, los espectaculares paisajes de Gökçeada y el talento de Halide Ergen y Meryem Uzerli ha convertido esta producción en uno de los proyectos más esperados del próximo año. Además, muchos seguidores están especialmente emocionados por volver a ver estos dos grandes actores estrella en una misma producción, algo que ya está generando enormes expectativas en redes sociales. Pero cuéntenme, ¿les llama la atención esta historia? ¿Verían una película protagonizada por ellos dos? Los leo ahí en los comentarios. Y prepárense porque la siguiente noticia parece sacada directamente de una telenovela clásica, o según muchos espectadores, de una auténtica serie india. La serie Eres a quien amo, que se emite por Star TV, cerró su temporada con una escena que ha dejado a los espectadores entre emocionados, sorprendidos y para algunos hasta muerto de risa. Todo ocurrió durante uno de los momentos más esperados por los seguidores de la historia, el acercamiento romántico entre Erkan y Dicle. Después de tanto tiempo de tensión, sentimientos y momentos sin resolver, finalmente llegó el beso que muchos fans llevaban tiempo esperando. Y al principio todo parecía perfecto. Erkan y Dicle vivieron momentos llenos de romanticismo y emoción que prometía convertirse en una de las escenas más recordadas de la temporada, pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Justo después del beso, Dicle comenzó a sentirse mal y terminó desmayándose enfrente de Erkan. Sí, mi gente, se desmayó inmediatamente después del beso. La inesperada reacción dejó completamente desconcertado a Erkan y también a miles de espectadores que no podían creer lo que estaban viendo. Mientras sostenía a Dicle en sus brazos, el personaje de Erkan pronunció una frase que terminó haciéndose todavía más dramática en la escena. Mirando a su amada desmayada, dijo: nuestro primer beso también iba a ser así de inocente y emocionante. La secuencia rápidamente se volvió viral y comenzó a generar todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos espectadores confesaron haberse emocionado con el momento, mientras que otros no pudieron evitar bromear con la intensidad de la escena. De hecho, uno de los comentarios que más se repitió en internet fue que esta secuencia deja en la sombra las series indias, una comparación que rápidamente se hizo viral entre los seguidores de la producción.
Sea como sea, hay algo que nadie puede negar, la serie consiguió exactamente lo que buscaba en su final de temporada. Todo el mundo está hablando del beso y también del desmayo. Y ahora los fans tendrán que esperar para descubrir qué secuencia tendrá este inesperado momento cuando la serie regrese con nuevos episodios. Y bueno, ahora les traigo una noticia que sorprendió a muchísimos fans en las series turcas, porque una relación familiar entre dos actores muy conocidos salió a la luz de forma muy inesperada. Todo comenzó gracias a Aytek Çayan, el actor que interpreta a Sheriff Fortuna en la exitosa serie Taşayat Budiniz. En los últimos días, Aytek se volvió viral en redes sociales, pero no por una escena en la serie ni por algún proyecto nuevo, sino por unas imágenes grabadas durante una boda en su ciudad natal, Düzce. En los videos se puede ver el actor disfrutando de la celebración junto a familiares y amigos, pero lo que más llamó la atención fue verlo participar en un animado baile caucásico, demostrando que además de actuar también tiene bastante ritmo. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales y miles de usuarios reaccionaron a los videos, compartiéndolos y comentando la energía y el entusiasmo del actor durante la fiesta. Pero cuando parecía que ese era el tema principal de conversación, surgió un detalle que terminó robándose toda la atención. Mientras los videos seguían acumulando reproducciones, algunos usuarios comenzaron a mencionar a una actriz muy querida por los fans de las series turcas, a Elçin Sangu. Muchos seguidores incluso comentaron que les gustaría ver a ambos trabajar juntos en algún proyecto futuro, y fue precisamente en medio de esos comentarios cuando llegó la gran sorpresa. Elçin Sangu decidió intervenir personalmente y aclaró algo que muy pocos sabían. La actriz reveló que Aytek Çayan no es simplemente un colega del medio artístico, sino su primo. Sí, mi gente, resulta que ambos son familia. Con su característico sentido del humor, Elçin escribió en redes sociales: Aytek es mi primo hermano, jaja, no ship. Con esa breve frase no solo confirmó el parentesco, sino que además puso fin a cualquier teoría romántica que algunos internautas habían comenzado a imaginar. La revelación sorprendió a muchísimos seguidores, ya que hasta ahora muy pocas personas conocían este vínculo familiar entre los dos actores. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de comentarios de fans que sueñan con ver a Aytek Çayan y Elçin Sangu compartiendo pantalla en una misma producción. Y la verdad, no suena nada mal, pero qué chiquito es el mundo. O sea, nadie sabía que eran familia y los estaban chipeando. ¡Qué locura! Pero cuéntenme ustedes, ¿sabían que ellos realmente eran primos? Y si les gustaría verlos protagonizando una serie juntos. No creo que de manera romántica, no. ¿Verdad? No. Y bueno, mi gente, parece que tenemos una nueva sensación televisiva en Turquía, porque una serie recién estrenada acaba de conseguir cifras que muy pocos proyectos logran alcanzar, y estoy hablando de Daha 17, la nueva producción de Canal D, que se ha convertido en todo un fenómeno con apenas días después de su estreno. Y atención a este dato porque es realmente impresionante. Según los reportes, el primer episodio de la serie ha logrado alcanzar nada más y nada menos que 10,3 millones de visualizaciones en YouTube durante sus primeros 3 días de publicación, estableciendo un récord que ha dado muchísimo de qué hablar. Pero eso no es todo, porque mientras la noticia comenzaba a circular, la cifra siguió creciendo rápidamente y superó los 3 millones de reproducciones. Sí, más de 13 millones de visualizaciones para solo un episodio en 3 días. ¡Qué loco! Pero no es de extrañar que la serie se haya convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales durante los últimos días. La historia sigue a Aras, un joven de 17 años que creció en hogares de acogidas y que emprende una difícil búsqueda para encontrar a su hermano, del que fue separado hace años. A medida que avanza su viaje, Aras deberá enfrentarse a secretos, obstáculos, situaciones que podrían cambiar su vida para siempre. Y además de su historia cargada de emociones, la producción también ha llamado la atención por sus espectaculares escenarios, ya que fue filmada en Bodrum, uno de los destinos más conocidos y hermosos de Turquía. Otro de los puntos fuertes de la serie es su reparto, que encabezado por Şahan Efeak, y acompañado por nombres muy reconocidos de la televisión turca, lo que ha contribuido a despertar aún más interés por los espectadores. Lo más sorprendente es que hablamos de una serie que prácticamente acaba de comenzar su recorrido, por lo que muchos ya se preguntan hasta dónde podrá llegar, si continuará creciendo a este ritmo. Pero yo quiero saber qué opinan ustedes. ¿Ya vieron Daha 17? ¿Creen que merece todo el éxito que está consiguiendo? ¿O todavía tienen pendiente
darle una oportunidad. Yo la vi y me entretuvo bastante el primer capítulo, así que pero estaré leyendo sus opiniones ahí en los comentarios. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, like, suscríbanse, manita arriba, compartan. Nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.